cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote hacen engaño. Bendito el nombre del Señor. Amén. Vamos a dejar ahí y vamos a empezar el tema nuestro en esta mañana de la palabra del Señor. Quiero hablarles hoy acerca de la apostasía. Apostasía. La apostasía es una condición y actitud de los hombres en la tierra que ha existido durante toda la historia. No ha habido una época desde que el hombre fue expulsado del huerto del Edén y desde que Dios entregó sus leyes para que el hombre se condujera, para que el hombre caminara para Dios. No ha habido una época en que el hombre no haya incurrido en este delito tan grave delante de Dios. La apostasía consiste, y me estoy aquí adelantando un poco, la apostasía consiste en abandonar el camino de Dios y escoger el camino propio, en negar a Dios, en negar. Ahora, la Biblia dice que muchos creen estar sirviendo a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Uno no necesita abrir la boca y decir no creo en Dios para negar a Dios. Uno niega a Dios con sus hechos. ¿Entendido? Bien. Entonces, mis amados, la apostasía es un estado de rebeldía continua, fuerte, contra Dios, contra su palabra, contra su ley. Y esto ha existido toda la vida, aún siendo el pueblo de Dios. Su mensaje preexílico, es decir, antes de que Israel, con todo Israel, es decir, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte pues era el reino donde la capital era Samaria y tenía sus reyes, y el reino del sur donde la capital era Jerusalén y era todo Judá. Estos dos reinos que conformaban el pueblo de Dios y que en una época se habían dividido, ahora estaban ya en peligro de ser extinguidos, de ser, que dijera yo, descompuestos como nación y de ser enviados a esclavitud por un imperio poderoso que los iba a subyugar, que los iba a oprimir, que los iba a robar, que los iba a aplastar, que les iba a destruir sus ciudades, sus fortalezas, que les iba a quitar todo. Entonces Dios, a raíz de esa apostasía, a raíz de esa condición de rechazo, de maldad, de pecado con Dios, Él les venía advirtiendo y les venía advirtiendo. Entonces Dios utilizó muchos profetas en esa época para advertir. Hay muchos profetas, unos que estuvieron en el reino del norte, o sea Samaria y todo el reino del norte, y otros profetas que estuvieron profetizando y hablándole al reino del sur, o sea en Jerusalén y toda Judea. Entonces Dios advirtiéndoles para no castigarlos, para que no fueran destruidos, para que no cayeran en semejante desgracia. Y Dios les hablaba y les enseñaba. Entonces esos profetas antes se les llama los profetas preexílicos, como en este caso Jeremías. Existía en el pueblo de Israel, en el reino del norte, una maldad de tales proporciones que tenía el rey sus propios profetas, que le hablaban lo que él quería escuchar, garan a él, que le hablaban cosas que lo inspiraban, pues le llenaban de confianza. Pero cuando Dios envía a Jeremías a dar el mensaje contundente contra el pecado, contra la maldad, entonces no les gustó. Entonces Jeremías fue encarcelado, fue azotado, fue condenado a muerte más de una vez. Dios lo tuvo que favorecer, lo tuvo que enviar a Egipto, bueno, muchas cosas, porque el pueblo no quería recibir la verdad de Dios. Y como dice el apóstol Pablo, en la época nuestra han cambiado la verdad por la mentira y han creído más a la mentira antes que a la verdad. En esta noche para recibir la palabra de Dios, le amamos demasiado y estamos aquí con el corazón abierto, dispuestos a ser los canales del Espíritu Santo para la obra que Él va a hacer en esta noche. Amén y amén. Para los que me están siguiendo y la iglesia que estoy pastoreando, sabe que comencé un mensaje que pensaba que lo podía simplificar, enseñar, predicar en un solo mensaje, y 12 mandamientos que Dios me dio se han convertido básicamente como si fueran 12 puntos. Así que vamos para la parte 3, el secreto de tu vida espiritual. Una vez más estableceré
lo que he estado diciendo desde el principio de este mensaje. Hay una batalla crucial, cruel, abierta, definida, decidida, de Satanás, de los demonios, de la misma operación en el mundo, para venir contra la iglesia y venir contra cada creyente, para que él pierda su salvación. Yo soy un predicador de la palabra, yo soy un predicador de la Biblia, de verso y capítulo. Y si usted me pregunta a mí, ¿puede un creyente perder su salvación? Con dos ejemplos. ¿De dónde fue que cayó Lucifer? El segundo ejemplo se llama Adán, el hombre perfecto, donde no había pecado, absolutamente pecado. El hombre que hablaba, caminaba con Dios y era el virrey de Dios aquí en la tierra. Él también cayó de su lugar. Así que para que los ojos de su corazón se abran y puedan discernir. Y muchos de los que están escuchando son dos doctrinas donde ellos se pueden deslizar a la perdición. Separada, una vida de separación. Tú tienes que entender que Dios es un Dios geográfico en el asunto personal tuyo. Te dio unos genes, te colocó en un tiempo, te colocó en un espacio, te colocó en un país. Eso indica que te dio un lugar de asignación. Si Dios es así tan preciso, Dios es más preciso en cuanto a nuestra entera salvación. Y nosotros no podemos canjear por nada ni por nadie los medios de salvación que el cielo nos ha otorgado por medio de Jesucristo. Sí creo que nosotros podemos venir a la cruz y ser salvos, venir a la cruz y ser perdonados, venir a la cruz y ser rociados por la sangre de Cristo. Pero después de eso y después de ese acto de fe, donde yo recibo la justicia de Dios, y entonces yo le otorgo a Él, o le coloco a Él para que Él cargue en la cruz mi pecado, y yo cargo su justicia. Es mi responsabilidad. La forma como yo tengo que vivir para Dios, la forma como yo vivo para el Señor, vivo en medio de los hombres. Creo que hoy este verso se requiere más que nunca, para que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Luz en mi vida es el fruto del Espíritu, la forma como yo vivo, para que glorifiquen a Dios y vean vuestras buenas obras. Tenemos que alumbrar para poder ser de salvación a miles, y que tengamos mucho cuidado, que aún salvando a miles nosotros no perdamos nuestra salvación. Así que le di una pequeña explicación de que ese asunto de salvos, siempre salvos, es una doctrina demoníaca. Ese asunto de que cuando yo peco, peca nomás mi espíritu, peca nomás mi carne, pero mi espíritu no se involucra, y que como mi cuerpo sufre la muerte, entonces el pecado a mí no me puede alcanzar. Tenga mucho cuidado, porque el autor a los hebreos dice para que seamos completamente separados, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vivir una cosa mejor. Lo que vemos alto es dar algo. Sin embargo, queremos recibir eso que es mejor, pero el camino del Señor no es así. Recuérdense que vimos las dos parábolas. Una es la del tesoro escondido y de la perla de gran precio. Ambos se encontraron algo muy precioso y fueron, dice, y vendieron lo que tenían para comprar la perla o el campo. Entonces el concepto del precio es en el que quiero insistirles esta mañana. Hay un precio que pagar, pero el camino es seguro. Amén. Miren, el camino es seguro. Y yo quiero hablarles acerca de esa seguridad del camino, porque algo que nos confronta es exactamente eso, la inseguridad que nosotros tenemos en el camino. Dios me ayude a poder transmitirles esta verdad que es del Señor, y creo que es muy preciosa. En Hebreos 2 y el versículo 14. A ver dónde llegamos.
porque las verdades hay que irlas leyendo despacio, digiriéndolas para poder entenderlas. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, o sea, Cristo Jesús, participó de lo mismo. Es decir, Él se hizo hombre, Él era un hombre, tenía carne y dentro de sus venas había sangre, o sea, ya van a ver por qué lo dice. Él era un hombre, redujo su deidad y la puso dentro de un ser humano. Dios tomó su deidad y la metió dentro de un ser humano limitado que padecía hambre, dolor, estrechez. El cuerpo hace eso. Cuando tenemos un cuerpo, entonces nosotros experimentamos muchas cosas. Y Él viene y toma su deidad y la mete en un hombre. Y dice, y participó de un cuerpo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y miren qué es lo que hace el diablo manejando el imperio de la muerte. Lo dice el siguiente versículo: y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a esclavitud, esclavos del pecado. O sea, el enemigo utiliza el poder que él tiene de la muerte para atemorizarnos. Por eso dice por el temor, el griego es phobos. Él trata de atemorizarnos, hermanos. El enemigo trata de atemorizarnos. Y miren, y el Señor, es increíble la forma de orar del Señor, porque Él no está ahí para espantar al enemigo, Él está ahí para que nosotros venzamos los temores, ¿saben? El Señor está ahí para que nosotros podamos vencer los temores que hay dentro de nuestro corazón, porque uno de los mayores enemigos de las riquezas que Dios quiere darnos es el temor. Si hay algo que yo he visto que destruye, miren, los hogares, que destruye las amistades, las personas, las relaciones, es esta actitud de temor. Porque los hombres empiezan a tenerse miedo entre ellos. Dice que Adán, después de la caída, ya le tenía miedo a Dios. ¿Recuerdan? Él vino y empezó a esconderse, tuvo temor. Y las personas en este mundo viven atemorizadas. Y aún los cristianos, muchos viven atemorizados. El Señor quiere que nosotros venzamos el temor. Amén. Y sigue diciendo, fíjense, dice el verso 17: por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, como un hombre, para venir a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Él conoce nuestros temores, porque Él también tuvo un cuerpo, nos dice, y como tuvo un cuerpo, entonces Él conoce nuestros temores. Miren, los temores son parte del cuerpo y son parte principalmente del alma. Los temores radican en el alma del hombre. Y eso le impide, ya vamos a ver lo que le impide el temor, hermanos, porque el temor hace una cosa que nos paraliza en la caminata. Nos paraliza en la caminata. Cristo Jesús, a lo largo de su ministerio, hermanos, y ojalá podamos ver otros hombres, Él fue libre del temor. Él fue libre del temor. Y no vayan a creer que porque Él era Dios, yo soy Dios, no hay problema. No, Él era libre del temor. Pero he pensado hacer esta mesa, este conversatorio en esta noche con unos hermanos, porque el tema que compartí el domingo, el tema que tiene que ver con el tiempo del fin, la mujer, el dragón, las dos bestias, es un tema que para algunos surgieron dudas, y eso es bueno, porque cuando surgen dudas es porque la gente está pensando, está estudiando. No solamente es un mensaje más, sino un mensaje que creo que es de importancia. Y quiero aclarar algo antes de continuar. Miren,
Lo que dije yo al inicio de la prédica del domingo es que es un posible camino que pueda tomar la iglesia. No estoy diciendo no estoy dando otra versión más del Apocalipsis, no, en lo absoluto, sino que lo que estoy mostrando es un posible camino que creo que podría tomar el tiempo del fin y la relación con la iglesia. Así es de que para este conversatorio he invitado a dos hermanos, el hermano Jubal Martínez, quien es un líder de la congregación, un líder de muchos años de estar con nosotros. Él es el encargado del coro, de la orquesta, de la parte musical de la iglesia, que ha sido mucha bendición, a lo cual estamos muy agradecidos, Jubal. Y también he invitado a Esteban Ayala. Bueno, Esteban Ayala es el encargado del sonido, ha sido un líder muy, muy conocido en la iglesia y un estudiante muy dedicado al Instituto Bíblico. Es un hombre entendido en las Escrituras, así que los hemos invitado para que podamos tener este conversatorio. Bienvenidos, ¿sí? Así que la palabra inicialmente la van a tener ustedes y yo voy a tratar de contestar las inquietudes y traer aclaraciones de las que yo creo que la audiencia necesita, los hermanos de la iglesia necesitan. Amén. Entonces comencemos, Jubal. Buenas noches para todos, hermanos. Pastor, quisiera que nos aclarara algo acerca del Apocalipsis 12. Sabemos que Apocalipsis es un libro de muchas figuras, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis 12, cuando hablamos del dragón y de la iglesia, ¿a qué se refiere? Bueno, realmente yo comencé hablando del Apocalipsis 12, ¿no? El propósito era hablar del Apocalipsis 13, pero para hablar del 13 creo que es necesario hablar del 12. Y en realidad es en